los 80, la heroína acabó con una generación en Euskadi. Consumir drogas era un ritual, pues como una cosa más, o sea, era una actividad normal, como tomarte un chiquito. Cuando un hijo te dice, tranquila, ama, que yo controlo, piensa que detrás hay algo que no va a poder controlar. Con una hormigonera y nos fuimos hasta Bilbao con una hormigonera a comprar caballo. Hay quien ve una mano negra detrás de esta epidemia. Desde las altas instancias, pues si había que dar un poquito más de droga a los vascos, pues se podía intentar. Se repartía droga para que los chavales hablaran. El rock radical vasco fue su banda sonora, una música también marcada por la heroína. Fue la etapa más importante en cuestión músico-social para el Estado español. Como las drogas te las metían no solo los músicos, sino los que iban a verte, pues todo era maravilloso. Muchos compañeros nuestros, de otros grupos, amigos, conocidos, pues han muerto, ¿no?, a causa del caballo. Unos jóvenes que firmaron su sentencia de muerte compartiendo jeringuillas. El SIDA les estaba esperando. Desde que se diagnosticaba de SIDA hasta que se moría transcurrían 73 días. Mi madre todavía yo creo que no se atreve a decir que mi hermana ha muerto de SIDA. La caja negra revive los años 80. Una generación sin salida. Yo nací un buen día en la margen izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano en cualquier esquina. Y tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. En la música, que también para mí era importante, pero luego encontré la heroína, al principio de puta madre, pero luego era caerse en un barranco. No hay futuro para ti y futuro para mí en ese mundo. Josu, el alma de Escorbuto, tenía 31 años cuando protagonizó este reportaje contra la droga. Consiguió dejar la heroína, pero ya era demasiado tarde. Josu falleció unos meses después de haber realizado esta grabación. Triste final para una vida marcada por el inconformismo, la música y las drogas. Su historia es la de una generación que quemó su juventud demasiado deprisa en la Euskadi de los 80. ¿Por qué cayeron tantos jóvenes en la heroína? ¿Eran inseparables el rock radical y las drogas duras? ¿Acabó el caballo con aquella generación? ¿Por qué el SIDA fue aquí mucho más cruel que en el resto del Estado? ¿Introdujo una mano negra a la heroína en Euskadi? Mi primer pico de heroína fue eso, cuando tenía 15 años en el Goibar. Y me encontré con un chico de aquí del pueblo que ya llevaba un par de años consumiendo y había comprado, y le dije que si me invitaba, y me sentó muy mal. Estuve devolviendo una hora o así, pero cuando ya se pasó esa hora me sentí muy relajado, muy tranquilo, muy como fuera del mundo. Los jóvenes de los 80 querían romper con todo. Las calles de Euskal Herria se llenaron de crestas de colores y de chupas de cuero. Era la hora del punk, era el despertar del rock radical vasco. Y las cuadrillas descubrían la heroína como el pasaporte para huir lo más lejos posible de una realidad en la que parecían no tener cabida. ¿Por qué cayeron tanto? Había tasas de paro elevadísimas, personas que sus padres habían estado viviendo de Altos Hornos de Vizcaya, de Bacovico, de Astilleros o de Euskalduna, y se encontraban de pronto que, en principio, que su futuro estaba configurado para volver a incorporarse ellos también como generación posterior a esos lugares de trabajo, y se encontraban que aquello no podía ser. Se había acabado esa especie de sueño en el cual, bueno, si no eras buen estudiante, siempre podías entrar de aprendiz en la Balco, en Altos Hornos. Había como una especie de seguridad general, ¿no?, en el futuro. Y de repente parecía que el suelo se movía debajo de nuestros pies, ¿no? También proveníamos del baby boom famoso. Es decir, en los años 60 se fabricaron muchos niños y a los años 70-80 no teníamos lugar donde colocarlos, como quien dice, ¿no? Somos gente nacida en los 60, básicamente, y hemos recibido toda la educación religiosa y autoritaria de la escuela dogmática, del franquismo. Hemos visto cómo ese esquema y todas esas verdades intocables se han caído de repente.
salíamos de unos años de dictadura, los chicos y chicas pues querían conocer nuevas experiencias, se empezaba a salir a Londres y fruto de este intentar conocer otras cosas y tener otras experiencias, bueno, pues se cruzaron en el camino con la heroína. La degradación y la represión era brutal. Entonces prácticamente vivimos en un estado de excepción permanente. Mucha policía, poca diversión, un error, mucha policía, poca diversión, represión, mucha policía, poca diversión, un error, ¿quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? La desintegración del tejido industrial dejó sin futuro a los jóvenes. La crisis provocó una desorientación y una pérdida de valores en la juventud vasca, desde los chicos de las ciudades industriales a la más alta burguesía. El desarraigo les llevó a buscar nuevas emociones. Querían romper con lo establecido y se dejaron llevar por algo nuevo y desconocido. El caballo corría ya sin control por las venas del Euskadi más joven. Antes de empezar a consumir, hasta los 17 años, estuve trabajando 2 años con un albañil que se dedicaban a hacer reformas en tejados y tal, pero era indecente, porque trabajabas, ¿qué te voy a decir?, hasta 14, 15 horas al día, para cobrar 40.000 pesetas al mes. Había familias enteras viviendo absolutamente en el paro, con lo cual eran muchos jóvenes viviendo en la calle y sin nada que hacer. La droga a mí lo que me daba es, pues, principalmente quitarme del aburrimiento, del hastío, del estar todo el día sin hacer absolutamente nada. El desencanto fue el mejor caldo de cultivo para la heroína. En muy pocos años su consumo estaba generalizado en amplios sectores de la juventud vasca. Hay autores que incluso hablan de este tiempo como la primera invasión masiva de las drogas. La plaga estaba en marcha. Que a partir de los años 1980-81 empieza a haber un consumo muy importante de heroína entre la juventud vasca. Ciertamente en Euskadi hubo un gran boom, una gran epidemia. Yo recuerdo haber trabajado pues, con toxicómanos de barrios o de la margen izquierda, que era gente que estaba en paro, con muchas necesidades sociológicas, que terminaban muy fácil en la marginalidad, con muchos problemas de delincuencia, con cuestiones judiciales pendientes. Y luego también había otros toxicómanos, por ejemplo, recuerdo toxicómanos de la costa, que era gente que trabajaba, incluso a veces embarcaban y pasaban el mono, el síndrome de abstinencia, pues lo pasaban embarcados, ¿no? Muchos chicos de buena familia y que habían tenido de lo que se llama buena familia, entre comillas, ¿no? Y que habían tenido una educación exquisita y en colegios de pago y demás, fueron... y en la primera oleada fue toda de ese perfil, ¿no? Bueno, pues... un poquito también los más modernos, los más atrevidos, los más guays, ¿no? Pues empieza a extenderse a otros sectores juveniles que en algunos autores dicen que estaban en los barrios de la periferia en situación de parados y sin más futuro que, bueno, pues intentar resolver su vida, ¿no? Y entonces la heroína cuaja muy bien ahí. El consumo de heroína en Euskadi afectó a todas las capas sociales y fundamentalmente a las clases medias. No eran chicos y chicas jóvenes que les tocó la mala suerte de haber estado en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. La heroína fue descubierta mientras se buscaba un sustituto a la morfina que fuera menos adictivo que esta, destinado a tratar la tuberculosis. Bayer registró la heroína como marca comercial, pero pronto se vio que creaba más adicción que la morfina. Además, la heroína provocaba sensaciones placenteras. El consumo de heroína tiene efectos gastrointestinales, renales y cardiovasculares, y además produce depresión respiratoria, que es la principal causa de muerte por sobredosis de caballo. ¿Por qué entonces repetían tras el primer pico?
Es una sustancia que lo que hace es una depresión en general del sistema nervioso, ¿no? No es un estimulante, que ahora la utilización ahora de cocaína, etcétera, son fármacos estimulantes. Estos sobre todo son fármacos pues, más sedativos, ¿no? Las drogas son muy peligrosas porque son muy malas para la salud, pero las experiencias que te pueden provocar pueden ser muy placenteras, ¿no? Entonces, yo conozco gente que se ha metido heroína que decían que era o sea, la sensación, lo mejor de la vida. O sea, que como una sensación como un chute de heroína no había otra. O sea, hablando a nivel físico, o sea... La heroína ayudaba a pagarse viajes o placeres que hasta entonces eran absolutamente desconocidos. La heroína es un fármaco que produce mucha adicción y produce mucha dependencia. Había algunos que la sabían utilizar. Las drogas más duras yo pienso que es difícil controlarlas. Al principio todo parece muy bonito, pero luego a la larga gente muy inteligente he conocido que ha caído pero rápido. Cuando un hijo te dice, tranquila, mamá, que yo controlo, piensa que detrás hay algo que no va a poder controlar. La ilusión que tienen ellos es que ellos controlan la droga, que la pueden controlar, pero eso yo creo que no ha cambiado. ¿Por qué empezaron a pincharse los adolescentes? ¿Cómo se generalizó tan rápidamente el consumo de caballo en Euskadi? Pueblos enteros se vieron afectados y sus jóvenes rápidamente cayeron en las manos de la droga. Sin darnos cuenta, la heroína se había convertido en una más de la cuadrilla. Vi cambios muy radicales en el pueblo. De no ver a nadie fumando un porro, de repente se veía a los viejos yonkis vendiendo papelinas delante de la policía municipal. Y bueno, supongo que a todos nos pareció una cosa muy novedosa y de un talante muy libertario, y eso es lo que nos movió a la mayoría, el transgredir pues, las reglas. Prácticamente el 98-99% eran personas consumidoras de heroína por vía intravenosa y además con un perfil más joven que el actual. Eran personas de 20, 21, 25 años que habían iniciado los consumos de heroína prácticamente en los 16, 17 años. Consumir droga empecé al salir de la escuela con 15 años. Empiezo a consumir por aburrimiento, por hastío, por las amistades con las que me juntaba y por mi propia iniciativa. Consumir drogas era un ritual, pues como una cosa más, o sea, era una actividad normal, como tomarte un chiquito. Era algo novedoso, ¿no? La gente no sabía, la gente no sabía los efectos que tenía y sobre todo la gente no sabía los efectos que a medio plazo iba a tener. A medio y largo plazo iba a tener. En los años 80 y en el Goibar había muchos toxicómanos y esto ocurría en toda Euskadi. Se llegó a hablar de una generación perdida. ¿Crees que fue así? Sí, sí. En el Goibar sobre todo murieron muchísima gente. Yo de la edad de mi hermano, pues están prácticamente los de aquella cuadrilla. Han fallecido todos, no sé si quedan un par de ellos. En el pueblo consumíamos, éramos una cuadrilla de 6 o 7 chavales y comprábamos todos juntos y consumíamos. Casi todo el mundo empezaba con las fiestas de Santiago. Fue una generación entera de cuadrillas enteras que empezaron a consumir heroína y que ellos iban viendo cómo iban muriendo. Aquí el 99% de aquellos chicos y chicas se inyectaba y la verdad es que se iban enseñando los unos a los otros, hasta el punto de que yo recuerdo un chico de Hernani que murió mucho tiempo después, me comentaba cómo pues, los 14 miembros de su cuadrilla que empezaron a inyectarse juntos, pues se murieron todos menos él, y él falleció poco después. Aquí se perdió toda una generación en una época de las más reivindicativas que hubo en su momento. El caballo no era tan solo un problema de jóvenes marginales, afectó a todas las clases sociales. Muchos buscaban la heroína tratando de imitar a sus ídolos musicales. El rock de la época estaba marcado por el consumo de drogas. El caballo estaba visto como era como la droga más espiritual, ¿no? En el sentido de
pues ser el pedo más guapo, el más y tal, y pues tus ídolos del rock and roll, pues tipo, yo qué sé, Jimi Hendrix o Jim Morrison, toda esta gente, o pues no sé, veías que todo el mundo consumía eso, pues entonces pues tú, ¿por qué no lo vas a probar, no? La droga y el rock son inseparables. O sea que la droga afectó estupendísimamente a todo el ambiente musical de entonces, porque era una cosa que, sobre todo al principio, por lo menos nos ponía muy contentos en general y lo pasábamos pipa. ¿Recuerdas algo de los gustos musicales de tu hermano Ángel? Sí, en casa había, pues, oía Rip, Escorbuto, Medina Zara, Scorpions, AC/DC, ese tipo de música había en casa. En aquellos tiempos se escuchaba, sobre todo de grupo de cabecera, Escorbuto, los Rip, GBH, Cicatriz, Nacho, el viejo Nacho, y gente de ese estilo, sí. Iñaki escuchaba música que a mí no me gustaba nada, música muy dura de escuchar, grupos que venían a Mondragón que en aquel momento estaban muy de moda, el famoso Escorbuto, Cicatriz en la Matriz, ese tipo de música que yo ni la entendía, ni me gustaba, ni me parecía que era música. Muchos jóvenes de Euskadi viajaban a Londres y Francia. Allí descubrieron el punk, un movimiento que fue muy bien digerido aquí, ya que rompía con todo lo establecido. Una corriente contracultural que no era ajena al consumo de heroína. Una actitud que muchos identifican con el rock radical vasco. En Euskal Herria el punk creció pues, después de la Avenida de la Democracia, pues los primeros 80 es cuando empezaron a formarse esos grupos y la formación surge en los barrios y en los pueblos quizá más conflictivos en cuanto a lo que estaba sucediendo. Lo que cantaban los Clash y lo que cantaban los Pistols y lo que cantaba toda esta gente eran historias, yo diría que en su 100%, que se podían haber escrito en Baracaldo, en Sestao, en Santurtzi, en Bilbao, ¿no? Una válvula de escape era el cantar y el cagarte en Dios y el cagarte en Tokiski y en expresar esa rabia a través de canalizarla a través de la música, ¿no? Se generaba un escenario nuevo, unas expectativas nuevas, unos espacios que hasta ahora no se habían vivido en Euskal Herria, solamente estaba el chisto y el tamboril y de ahí se pasó a un montón de cosas. Queríamos que supieran qué es lo que pensábamos y cuál era nuestro concepto de la Euskadi que soñábamos. Esa Euskadi que luego se dio en llamar tropical y libertaria, ¿no? O sea, que la Euskadi que nosotros queríamos estaba un poco relacionada con aquella canción fantástica de Ertzainak de Arrauts bat pinu batean. Mientras un sector de la juventud solo buscaba evadirse de su deprimida situación, otro se volvió contestatario. Heroína y rock radical vasco formaban parte de un movimiento juvenil que buscaba probar cosas nuevas y encontrar vías de expresión diferentes. Por primera vez se dio una cultura joven, ajena a la oficial. Los chenes son unos cabrones, se han pasado con la vasca un puñado, no tienen derecho, ¿eh? Y nadie se ocupaba de la juventud, que nadie lanzaba propuestas que permitieran, no sé, desarrollarte culturalmente, no había oferta cultural. Así que yo creo que estábamos un poco hartos de tocarnos los cojones y decidimos tocar los cojones a los demás un poco.
no había dónde vivir, se ocupó, no había dónde escribir, se hicieron fanzines, no había dónde hablar en las radios, pues se hicieron radios libres, no había dónde hacer arte, dónde pintar, pues se hicieron pues en los gasteches. El gasteche de Bilbao fue simbólico, ¿no? Era una manera de pensar que por fin ibas a poder autogestionarte, ibas a poder cambiar un poco el mundo, ibas a poder disfrutar de tú mismo, te ibas a poder generar tus formas de divertirte, de hacer historias y tal, ¿no? Dentro de esa libertad de dejar laissez-faire, laissez-passer, que aquí todo es barra libre, pues también entró ahí la droga y en concreto la heroína, la peor droga, la que más ha machacado a la juventud. Tras el fracaso del movimiento hippie y la caída del rock en el circuito comercial, el punk parecía prometer una ruptura total, musical y social. Era el triunfo de unos inadaptados que con una mano arrancaban un par de acordes a la guitarra y con la otra parecían preparar el siguiente chute. El punk era un revulsivo, ¿no? Era ponerlo todo patas arriba. Y entonces, pues, tanto con la música, con la actitud o con la forma de vestir, pues se trataba de tocar las pelotas, ¿no? Caló porque era una música reivindicativa, fresca, que todo el mundo podía hacerla. Cuando tengas 40 años me voy a hacer la cirugía y venderé muchos discos con esta careta mía. Eran pocas notas, era muy vitalista, muy cercano y además conectaba perfectamente con el ambiente que había entonces en Euskal Herria, ¿no? Era como si de repente, no sé, como cuando San Pablo se cayó del caballo. Que era una música muy fuerte, una música muy estridente, no la entendía, para mí eran gritos y ruido, de headband, de no sé qué y de voces. Cualquier grupo de punk que se precie, entre comillas, pues tiene que buscar un nombre pues asqueroso o negro o desde luego que no quiere decir paz y amor, ¿no? Porque bueno, para hacer hippiosidades ya están los hippies. El nombre lo puse yo y salió aquí en el parque. Un día vinieron unos testigos de Jehová y vinieron a tocarlo en las narices, lógico, a vender ellos su moto y dijimos, cago en Dios, pero ¿por qué nos dejáis en paz y tal y no sé qué? Y dijimos, hombre, mira, ya tenemos el nombre, me cago en Dios, que yo creo que es el taco más popular que hay en Euskal Herria, ¿no? Primero nos llamamos Vómito Social, además todavía. Entonces era esa especie de protestar contra las cosas que nos gustaban, ser una especie de puñetazo, ¿no? Los grupos de la época, ellos mismos lo dicen, realmente no sabían tocar, ¿no? Era el típico mito punk de coge los instrumentos, sube, toca y todo el mundo estará contento. Pero bueno, el entusiasmo lo cubría y lo suplía todo. Pues empezamos a tocar sin tener ni puñetera idea de qué nota estábamos tocando. Componíamos canciones sin saber qué, ¿no? En ese aspecto éramos un grupo punk. No teníamos ni idea de música, pero teníamos mucho morro. Entonces convencimos a unos músicos de un grupo de verbena para que le pusieran música a las letras que ideábamos. El movimiento contestatario del punk en Euskadi, con el rock radical vasco como máximo exponente, consiguió salir de Euskal Herria y contagió la escena musical del resto del Estado español. Tocabas en la Plaza del Pueblo, luego estaban los de Gasteches, luego estaban también los de las salas de conciertos, ¿no? Luego estaba cuando ya empezamos también nosotros, por ejemplo, en nuestro caso particular, Vómito, cuando empezamos a salir pues, por el resto del Estado. Fue la etapa más importante en cuestión músico-social para el Estado español, bastante más importante que la movida madrileña y algunas otras basurillas por ahí. El escándalo público lo consiguieron, por ejemplo, las Bulpes, que sin quererlo, porque en realidad sin comerlo ni beberlo, las llevaron a televisión. Al ABC le pareció que era una buena manera de meterse con los socialistas que acababan de llegar al poder y entonces pues lo denunciaron en un editorial incendiario en el ABC y el fiscal general del Estado las puso una querella.
Para mí el rock radical vasco, aparte de esas siglas y de lo que es el gran ventanal que supuso hacia el Estado, hacia el resto del Estado, hacia la juventud no acomodada, hacia ese exabrupto que estábamos hablando antes, es más mercancía, porque todo eso después se fraguó en discos, ¿no? Entonces habría que venderlo de alguna forma y es un marketing. El rock radical vasco vendía, o por lo menos hacía que los jóvenes acudieran en masa a sus conciertos. Y hubo quien pudo sacar tajada de ello. ¿Fue utilizado políticamente el rock radical vasco cuando ya estaba consolidado? ¿O era una música con una determinada tendencia ideológica? Se utilizó por un sector político, por la izquierda abertzale, pues para llevar toda la movida a su terreno, ¿no? Recuerdo al principio, en Egin, había artículos en contra del rock. Como que el rock era una cosa que venía de los Estados Unidos y iba a corromper a la sana juventud vasca, que ya no podría dedicarse a su fin último, que era la liberación de Euskadi, ¿no? Cuando se vio que estos grupos arrastraban a miles de otros jóvenes, que en sus conciertos se gritaba a muerte al Estado, abajo la policía, me cago en todo, dijeron, coño, pues igual aquí se puede sacar partido. Teníamos problemas porque nos consideraban, nos llamaban incluso hasta imperialistas porque escuchábamos música en inglés. O sea, gente que estaba metida en el entorno, si quieres, abertzale, nacionalista y tal. Ha habido dos grupos que eran hipernihilistas en ese aspecto, que les importaba un bledo, un pimiento, todo, hasta la política, hasta el ser vascos, y otra gente que utilizó pues parte de la política para dar una lectura de lo que se quería hacer, ¿no? Herri Batasuna estaba ahí con Marcha Taborroca, hubo bastantes decepciones, hay muchos grupos que reniegan y niegan todo lo que es RRV. Siempre hemos renegado de esa etiqueta, siempre hemos tenido odio a esa etiqueta y afortunadamente nunca nos incluyeron en esa etiqueta, salvo curiosamente una década después. El término rock radical vasco a mí realmente me repugna bastante, creo que a mucha gente. A lo mejor se entiende más por una serie de grupos que a lo mejor estaban más vinculados a temas políticos o al MDNV, o izquierda abertzale, como quieras llamarlo. No nos sentimos realmente representados en esa etiqueta. Pensamos que en el mismo saco se metían tendencias musicales muy diferentes y lo que menos nos gustaba era que se nos agrupara fundamentalmente en torno a un criterio, digamos, político. Si somos sinceros, y dejando a un lado que todo es política, yo creo sinceramente que Duncan Du hacía también política, pero bueno, nosotros teníamos ya unas posturas bastante políticas antes de que nadie metiera las narices, ¿no? Contábamos nuestras vivencias y lógicamente, dada la situación que había en nuestro entorno de degradación y de paro de un montón de historias, pues sí, hacías letras que podían ser consideradas políticas. La leyenda rockera del vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver ha calado hondo. Para muchos, las drogas y el rock and roll forman un binomio indisoluble, también en el rock radical vasco. Al margen de que es un hecho que muchos grupos de este movimiento han visto mermadas sus filas por la heroína, ¿era realmente imprescindible el caballo en este mundo? Yo creo que el rock tiene un San Benito que no tienen otras artes, ¿no? ¿Se puede entender el cine moderno sin hablar de droga? Yo no creo que una cosa y la otra estén relacionadas. Yo creo que se entendía perfectamente el rock radical sin la heroína. La heroína trastocó todo, que había que meterse como por ese concepto contracultural, de estar a la moda, de que si no eres nadie. Yo creo que hay una relación entre música y drogas porque el movimiento juvenil lidera los dos procesos, no porque ambos estén en sí unidos. La gente no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, gente muy joven que se mete a pinchar, pues eso significa el nihilismo puro y duro,
y era la parte más dura del rock radical vasco. Prácticamente, si no todos los componentes del grupo, en todos los grupos había alguno que consumía heroína. Víctor fue un consumidor, pues cuando consumió de estos esporádicos, nunca estuvo enganchado a la heroína, ¿no? Es más, o sea, cuando entró en el grupo y Maite, su chica, ¿no? Fueron las dos cosas que le hicieron ya que lo dejara radicalmente. En Sarama conocimos también algo de eso, porque dos de los miembros originales, bueno, o sea, no hace falta que los cite, ¿no? Pues también se acabaron enganchando. ¿Y qué pasaba debajo del escenario? ¿Se consumía heroína también entre los seguidores de estos grupos que aparentemente actuaban bajo el efecto de las drogas? Todo Dios se ha drogado, es decir, que los vascos siempre han bebido mucho, siempre han fumado, y en los gasteches, por supuesto que había droga. El público siempre ha ido tan puesto o más que el grupo. Era un desmadre muy espontáneo, ¿no? Y para ayudar a ese desmadre, por supuesto, con el consumo de drogas, ¿no? Pero que no lo ves como algo, no sé, malo o perjudicial. Aparecían las drogas, todo el mundo se ponía y nadie iba a un concierto a juzgar la calidad del espectáculo que estaba viendo. La gente iba a sentir la experiencia, a pasarlo bien. Claro, tú drogado, con speed, con cualquiera, con lo que te metieras, parecía que eras el rey del mundo y que estabas tocando y que era acojonante lo que estabas tocando. Claro, luego escuchabas y veías que era una mierda aquello. Claro, lo que pasa es que como las drogas te las metían no solo los músicos, sino los que iban a verte, pues todo era maravilloso. Mientras que los jóvenes se machacaban la vena y la vida con su cuadrilla, sus familias desconocían el rumbo que estaban tomando estos chicos. Pero los efectos del caballo eran difíciles de ocultar por mucho tiempo. ¿Cómo conocisteis que consumía heroína? Mi madre, como buena madre sufridora, era la que llevó todo el peso de lo que era la toxicomanía de mi hermano, ¿no? Entonces yo me fui enterando poco a poco, pues por actitudes de él, por cambios de humor, por luego ya pues las conversaciones que se oyen en casa. Es un pueblo pequeño y la gente pues se lo comenta a mis padres. Mi padre se lo toma muy mal, mi madre peor, mi hermano el mayor también se lo toma muy mal. Al final de su etapa en la escuela sí que empecé a darme cuenta de que algo estaba pasando, porque les oía comentarios en casa, oía comentarios a sus amigos. En un momento dado empecé a encontrar alguna jeringuilla en casa. Él tenía obsesión real porque yo no entrase en contacto con el mundo de las drogas, incluso si pudiese no fumar también, ¿no? Era una obsesión, incluso yo le he oído comentar a amigos suyos, pues cuando hablaban conmigo, estaban con ellos, o sea, como le ofrezcáis algo, mato. Mi hermano, el pequeño, tiene 2 años menos que yo, se enganchó también. Entonces hablé con él y le dije que lo tenía que dejar, que tal, que cual. Y me dijo, joder, lo tengo que dejar yo, también lo tendrás que dejar tú. Y nos pusimos los dos en tratamiento. La dependencia física y psicológica del caballo es tan fuerte que los heroinómanos son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir su dosis. Las familias asistían impotentes a la degradación de estos chicos. Robó él una hormigonera de ahí, hay una cantera ahí arriba. Robó una hormigonera, pues su padre es camionero también. Robó una hormigonera y nos fuimos hasta Bilbao con una hormigonera a comprar caballo. Llegó hasta quitarme el dinero que tenía para poner la comida al día siguiente. Lo pasé muy mal, creo que tan malo también como pudieron pasar tantos cientos de familias en Euskadi y supongo que en todo el Estado español. ¿Alguna vez os planteasteis echarle de casa? Nunca. Jamás. Yo sí que recuerdo a la mamá pues escondiendo la cartera, pero tampoco ha llegado a robar en casa o que faltasen cosas de valor. Bueno, tampoco en mi casa no ha habido cosas de excesivo valor, pero bueno, pues joyas, nunca. O por lo menos la mamá nunca lo ha dicho, ¿no? Pensé muchas veces, cuando venga por el puente le voy a dar un empujón, lo voy a tirar al río. Pero echarle de casa no pensé. No pensé y luego no me dio tiempo. Hicimos estudios donde demostrábamos que la delincuencia más habitual no tenía mucho que ver con la heroína, pero
como los medios de comunicación machaconamente estuvieron continuamente repitiendo que heroína y delincuencia era lo mismo, la percepción social se lo acabó creyendo. El problema de la heroína no era tanto el consumo en sí de la heroína, o junto con el consumo de la heroína, todo lo que tenía que hacer un heroinómano para conseguir la droga, ¿no? Eso les llevaba a un mundo de delincuencia, de marginación, etc. El toxicómano quedaba al margen de una sociedad que le señalaba como culpable de una situación que se hacía ya insostenible. Camellos y yonkis campaban a sus anchas en nuestros barrios. Ante algo que se desconoce, ante algo que da miedo, ante algo que se une de entrada con el vicio, con la delincuencia, con ese tipo de situaciones más morales que otra cosa, pues hay muchas reacciones de rechazo. Muchas veces han equivocado el pequeño narcotraficante con el gran narcotraficante. Entonces lo primero que querían hacer es limpiar el pueblo de gente que consumía, no de gente que traficaba. En Arrasate hubo gente que se asoció para ayudar a las personas drogodependientes, que es muy distinto a luchar contra los drogodependientes, como pudo pasar en algún momento en Bermeo. El heroinómano no era un delincuente, sino que era un enfermo, y yo creo que hay una serie de hitos que cambian totalmente la perspectiva de nuestra sociedad respecto a la heroína y respecto al SIDA. Yo creo que hay 3 programas que son claves. Uno, el kit antisida, que en las farmacias empezamos a dar unas bolsitas conteniendo una jeringuilla, agua destilada, alcohol para desinfectarse. El segundo fue los programas de metadona, de sustitutivos de la heroína. Y finalmente, para mí, fue clave los programas de intercambio de jeringuillas. Mientras la sociedad empezaba a entender que un heroinómano era un enfermo, todas las miradas se dirigieron hacia los traficantes, también la de ETA. La banda terrorista inició una guerra contra el narcotráfico que algunos vieron como una labor para limpiar Euskadi del problema de la droga. Sin embargo, una ONG francesa señala que lo hacía para eliminar la competencia, ya que su fuente de financiación era el narcotráfico. La misma ONG señalaba en ese informe la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado en el mundo de la droga. Teoría defendida por aquellos que piensan que el Estado quiso adormecer a la juventud vasca. La droga no entró aquí así de repente, de una manera, como quien dice, por casualidad. Creo que fue manejada, controlada e inducida a ciertos sectores por gente que no sé exactamente qué gente, pero por gente del poder. Hemos culpabilizado, si se le puede decir así, a los estamentos oficiales, porque no se ocuparon ni preocuparon de que no se distribuyera como se distribuía. Pero sí sabemos que en algunos sitios se repartía droga para que los chavales hablaran. Aquí había gente que tenía unas ciertas ideas, quizás avanzadas, pues de libertades, etcétera, etcétera, que en esa época pues estaban muy reprimidas. Siempre he pensado pues que desde las altas instancias, pues si había que dar un poquito más de droga a los vascos, pues se podía intentar. En su momento intentamos averiguar, investigar y llegamos hasta ciertos personajes, que no voy a facilitar el nombre porque es más que evidente, que luego después recibió una banda de general, etcétera, etcétera. Hay más que una sospecha evidente de que existía una utilización política del tema. Un joven que pierde la conciencia, digamos, en cuanto a la problemática existente o de las demandas futuras que realmente le incumben. Cuando pierde eso, es un joven que está realmente ya dócil, servil, incluso si hay que eliminarlo, se elimina. Me cuesta mucho entender ese mensaje cuando ocurría lo mismo en Barcelona, cuando ocurría lo mismo en Madrid, cuando Sevilla también estaba cuajado de uso de heroína, cuando otros lugares del Estado también estaba ocurriendo lo mismo, ¿no? ¡No hay amigos! ¡Enemigos! ¡Lucha necia! ¡Todos contra todos! El siguiente capítulo a la tragedia del caballo fue el SIDA. Cuando apareció la enfermedad, el 80% de los contagios en el mundo era por vía sexual. Sin embargo, aquí se cebó con los heroinómanos. La razón era que los jóvenes se pinchaban en cuadrilla, compartiendo jeringuillas. Sin saberlo, estaban firmando su sentencia de muerte. Nuestros hijos no llegaron a ser ni drogadictos. Con una sola dosis se tenían que meter 10 o 12. Por lo tanto,
esto no era el problema de nuestros hijos. El problema de nuestros hijos era que tenían que utilizar unas jeringuillas que las farmacias no les vendían. Había farmacias en las que cuando estaban de guardia no vendían jeringuillas. Entonces la gente subía ahí a un parque que había donde el cementerio y tenía que recoger las jeringuillas que habían usado otros. Estaba el suelo lleno de jeringuillas. Pues lo que hacían era afilar, yo me acuerdo, con cajetillas de estas de cerillas, las afilaba ahí el raspador y una vez que estaba un poquito afilada, pues se utilizaba. ¿Ello qué suponía? Pues suponía que mucha gente se reinfectaba. Toda Euskadi estaba sembrada de las jeringuillas que los drogadictos echaban en cualquier lado y había mucha gente que venía porque se pinchaba en la playa o en la calle. En 1988, mientras que en el Estado español había 47 afectados de SIDA por cada millón de habitantes, la media en Euskadi era de 88, casi el doble. Son las cifras que prueban que lo que aquí vivimos fue prácticamente una epidemia. El SIDA afectó de manera muy especial en Euskadi, precisamente porque la heroína tenía tasas de consumo muy superiores al resto del Estado. El SIDA fue el punto de corte. El SIDA fue el momento en que de pronto empezaron a unirse dos conceptos que hasta entonces no se habían llegado a unir del todo, que era muerte con heroína. El primer caso de SIDA lo atendimos en el hospital el 28 de febrero de 1985. Era una chica de 23 años que venía pues con fiebre y mal estado general y aquella fue la primera. Posteriormente, pues en Euskadi se han diagnosticado a más de 5.000 personas de SIDA. Por eso sospechamos que ya vino de la mili siendo VIH positivo, porque en realidad las 4 personas con las que él tenía muchísima relación, eran amigos, muy amigos, pues las 4 personas murieron y al tiempo murió él. Por lo tanto, ahí había alguien que utilizando las jeringuillas se transmitieron el virus unos a otros. Me enteré que era seropositivo en el año, a finales del 87 o en el 88, en unos análisis que me mandó a hacer mi médica de cabecera, y la verdad es que no me cogió de sorpresa. Ya habían muerto varias personas en el Goibar y aquí en Eibar también de SIDA. Cuando se murieron las primeras personas en el Goibar, se hizo la prueba y nos dijo en casa que era seropositivo. ¿Y cómo fue ese momento? Pues aquello fue un desgarrador, ¿no? Porque lo habías oído en la tele, venía de allí, de no sé dónde, y no sabías nada, ¿no? Pues bueno, te habían puesto una sentencia de muerte encima de la mesa y se iba a cumplir en cualquier momento, ¿no? No se detectaba la infección, no se detectaba los anticuerpos ni el ser portadores, ni se diferenciaba realmente quién era portador y quién tenía SIDA, porque lo que ocurría era que simplemente las personas empezaban a tener síntomas y normalmente síntomas avanzados. Desde que se diagnosticaba de SIDA hasta que se moría transcurrían 73 días, unos más, otros menos, pero la verdad es que era llegar a un diagnóstico y morirse. Cuando empezó a caer gente, dices, hostia, gente que se ha chutado a primeros de los 80, hostia, este tiene tal, este ha pillado, este está desarrollando, pues claro, lo típico, hacerte la prueba y tal, y bueno, pues eso. Yo creo que la sensación que tendrían que tener era como enfrentarse a la ruleta rusa, ¿no? Los que ya sabían que tenían el virus se vieron marginados de tal manera que se convirtieron en los últimos apestados del siglo XX. El desconocimiento en torno a la enfermedad y el miedo que ésta generaba agravaron el dolor de los enfermos y de sus familiares, que tampoco sabían nada del virus con el que convivían. ¿Cómo es la convivencia con un enfermo en casa, además en aquellos años, en los 80? Nosotros lo que comía en la mesa, compartíamos todos todo, y lo único, pues bueno, él tenía su peine, el cepillo de dientes, las maquinillas de afeitar, y el resto de la vida era totalmente normal. En mi caso, y en casos cercanos que conozco, también conozco casos en los que se les ponía de comer aparte, sus cubiertos, sus sábanas, su toalla. Me iba a una tienda a comprarle a mi hijo los platos y los cubiertos y las servilletas correspondientes para que él tuviera sus propios utensilios en casa, pero no llegué a entrar en la tienda porque algo me paró. No entré en la tienda pensando, anda, que si yo, que es mi hijo, le hago esto, ¿qué le van a hacer los demás? Y es muy duro perder a alguien que quieres y que encima te tengas que callar y que no puedas decir de que se ha muerto y que veas que te señalan con el dedo, ¿no? Entonces, mi madre todavía yo creo que no se atreve a decir que mi hermano ha muerto de SIDA. Mi madre siempre decía que había muerto de la enfermedad del siglo. Yo grité todo lo que me dio la gana hasta que
de allí a 2 horas o 2 horas y media, empecé a pensar, si yo me siento tan mal, ¿cómo se siente mi hijo? ¿Cómo se siente Iñaki? Que en realidad es que es él el que está enfermo. Yo solamente puedo ayudarle. Sí, me he sentido discriminado en el trabajo y en muchos otros campos, aunque la gente trate de hacer ver que son imaginaciones de uno. Yo sé, por mi propia experiencia y por experiencias cercanas, de casos de discriminación clarísimos. El SIDA es la última etapa del viaje a ninguna parte de la heroína. Los tiempos han cambiado y este escenario nos puede parecer muy lejano. Sin embargo, la amenaza de la droga continúa en la calle. Las sustancias que han venido a sustituir al caballo generan nuevos problemas que aún no hemos visto ni conocemos. ¿Pero estamos preparados para ello? ¿Podemos encontrarnos en el futuro con una situación tan dramática como la que vivimos en los años 80? La heroína fue una droga que se desprestigió tanto con el SIDA que yo creo que ya nunca más levantará cabeza. Podrá haber otro tipo de drogas, pero la heroína ya fue una droga maldita que acabó con una generación entera y que eso, yo creo que existe una memoria colectiva de lo que fue para que no se vuelva a repetir. Ha cambiado el ambiente social, han cambiado las drogas. Yo creo que permanece de alguna manera los problemas de personalidad, los problemas de base para que una persona recurra a las drogas. Antes igual el colectivo de heroinómanos era un colectivo que terminaba más en la marginación, etc. Ahora los problemas pues, con la cocaína están más metidos entre la sociedad y puede haber personas que aparentemente hacen una vida normal y sin embargo pues, que actualmente pues, tengan problemas importantes de consumo de cocaína. El uso de sustancias ha ido de alguna manera, no sé si introduciéndose, pero normalizándose, ¿no? Pero eso no quiere decir que debamos ni poner las alarmas totalmente levantadas, porque es verdad que tenemos más uso de sustancias que hace unos años, pero tampoco debemos relajarnos para pensar que no pasa nada, ¿no? Yo creo que sabemos mucho más que lo que sabíamos entonces. Ahora, la generación de ahora tiene acceso a drogas mucho antes y los padres están tan mal informados como lo estábamos nosotros en su momento respecto a la forma de drogarse de nuestros hijos. Que hablen, que no tengan ninguna vergüenza, que no tengan ningún apuro, porque vergüenza, dolor y sentimientos se pasan cuando, como yo y cuando otras muchas madres, han perdido los hijos. ¡Cerebro destruido! Los años de libertad, de consumo despreocupado de heroína, pasaron factura. También el mundo del rock radical vasco sufrió el durísimo golpe del SIDA y otros problemas derivados del caballo. Rip, cicatriz, vulpes, escorbuto, vómito, todos perdieron a alguien. Muchos compañeros nuestros de otros grupos, amigos, conocidos, han muerto, ¿no?, a causa del caballo. Y bueno, pues esa era un riesgo que estaba ahí, pero que nosotros al fin y al cabo pues no había la información que había ahora, tampoco sabía las consecuencias. Imaginaros que se descubre mañana que todos los que habéis usado móviles vais a morir dentro de 3 años porque a través del móvil se transmite un nuevo virus que no conocíamos. Pues la alarma es inmensa, es total y bueno, fue para nuestras vidas un momento horroroso en el que tuvimos que ver cómo muchos grandes amigos se iban. Hay unos cuantos grupos que se han quedado huérfanos de componentes, pues ahí tienen los ejemplos de RIP, la mitad pues fuera de combate, la otra mitad por suerte, aunque enfermos se han logrado curar y ahora están de maravilla. Pues cicatriz fuera, escorbuto más de la mitad fuera. Los primeros fueron yo soy Juanma de Escorbuto, así de Escorbuto, de los primeros en creo que fueron en el 92 y a partir de ahí, bueno, vinieron pues todos los de cicatriz, los de... Y era un palo, era enterarte de gente con la que habías pasado tantos buenos momentos, que habías hecho tantas cosas, ¿no? Y ver que, hostia, que estaban muriendo y cayendo como... Sí, fue duro, fue duro. Los Escorbuto cantaban aquello de prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente y bueno, en muchos casos fue sorpresa y falta de información y en otros casos fue optar por una forma de vida. Prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente. Joder, era un mazazo tremendo. Era... Primero a mí la muerte de Víctor nos dejó, bueno,
totalmente desolados, era como perder casi a un... O sea, casi una parte de ti pilló el SIDA mucho antes de que se empezara a oír hablar del SIDA, ¿no? En cuanto a heroína y a Potato, nadie, mientras estuvo en el grupo, por supuesto, probó o tocó la heroína. De hecho, Potato hizo canciones en contra de la heroína. Ya teníamos amigos que habían muerto por culpa de la heroína. Entonces veíamos que y era una frase muy bonita que decía: quien mucho va a caballo acaba siendo un jumento, ¿no? Muchos empezaron en la heroína siguiendo a sus ídolos del rock. También le siguieron en su muerte. El punk sonó a Requiem y Euskadi enterró a estos chavales a los que no supo dar un futuro. Ellos sí sufrieron muchísimo, ¿no? Ellos estaban perdiendo amigos muy íntimos, amigos estrechamente relacionados con ellos, ¿no? Entonces estaban quedando solos, o sea, morían. Era verse reflejado en el otro constantemente, ¿no? En el momento que mi mejor amigo se muere, me sentí fatal, porque ya llevaba 2 años o así sin verlo, pero me dijeron que no, los colegas de allí de Valencia me dijeron que lo peor no es que se hubiese muerto, lo peor es que en el último año estaba sin ninguna motivación, era una persona muy echada para adelante y decían que se convirtió en un pelele. Sí que siguió fumando sus porros, esto sí, pero mira, hasta eso no me parecía a mí que era droga, me parecía incluso que le tranquilizaba, que luego le ayudó mucho en su enfermedad, que llegó un momento en que yo le conseguía el porro para que ya los últimos meses de su vida estuviera mejor, él me pedía y yo le conseguía. Sufría en silencio, él daba ánimos, ¿no? Esto no es nada, yo estoy bien, o sea, hasta el día que tenía muchísima fiebre, estuvo una semana con muchísima fiebre, ingresó, le operaron, esto fue en junio, así, en agosto volvió a ingresar y en septiembre murió. Le puse una inyección, una dosis de morfina, y le agarré de la mano. ¿Sufrió? Creo que no. Estábamos mis hijos, mi marido, mi hermana, su novia y 2 amigas. Le vestimos con un traje de lino muy bonito que tenía él y estuve con él, ya los demás se marcharon de la habitación, y estuve con él hablando porque yo pensaba que me estaba oyendo. Y ya no he vuelto a ver a mi hijo.